Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola profesora, buenas tardes, bien, gracias. ¿Y usted? Buenas tardes, profesora. Gracias. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, buenas Lo- tardes. Bueno, que acabo de desenchufar la pantalla, parece. Se cayó algo. Un segundito. Parece. Me había quedado sin pantalla. ¿Cómo les fue la primera entrega? Sé que todavía no está la nota, pero me imagino cómo me refiero, cómo creen que les fue. Bien. ¿Bien? Es de ¿Todo bien? esperar que todos bien, puro 7. Ojalá puro 7. Ya, qué bueno. Ya, chiquillos, acabo de compartir la pantalla, ¿se ve? Sí, Sí, se ve. profe, se ve. Ya, súper. Eh, Yo le subí recién un, un anuncio nuevo, adelantándome un poquito a lo que se viene. De hecho, acá también se lo voy a tener que actualizar. Tenemos a continuación, según nuestro sílabus, vamos ahora en la unidad 2, que es de recolección de datos, muestreo y preprocesamiento. Aquí lo más importante realmente es el preprocesamiento, que es lo que vamos a hacer nosotros. Eh, para la sumativa 2 ya ustedes van a partir con los grupos. Ahora en adelante van a empezar a hacer los trabajos en grupo porque son trabajos más complejos que el primero que hicimos, que era más que nada una introducción. Y originalmente, acá déjenme ver el tema de nuestro calendario, porque acá siempre me pasa el mismo problema, que son demasiadas sumativas, que es muy poquito tiempo. Originalmente la sumativa 2 ustedes la tienen em, habilitada desde el 8 de julio, desde el próximo miércoles hasta el 14. Yo ahí les dejé por mientras un poquito más de plazo, pero tengo que calcular un par de cosas, porque tengo que ver si que realmente nos va a alcanzar entre la clase de hoy y la próxima, ver el ejemplo para esa sumativa. Después tenemos la sumativa 3 que dice que es para el 28. Entonces probablemente tenga que empezar a mover algunos días dentro de esa misma semana, em, ver si los dejo hasta el domingo las entregas, porque no da la cantidad de clases con el tiempo que está aquí del trimestre. Déjenme solamente corroborar. Pero hasta el momento, la sumativa 2 era hasta el 14, la sumativa 3 hasta el 28, y esa igual necesitamos eh, tiempo porque en esa sumativa es de modelos predictivos. Después viene la sumativa, no, la 4 es la solemne es hasta el 4 de agosto. Después tenemos la sumativa 5 hasta el 18. Sumativa 5 de análisis descriptivo. Y por último tenemos la sumativa 6 hasta el 25, que es el de programación lineal. Ya, la sumativa 6 probablemente también la tengamos que correr todo hasta el domingo, porque nuestra última clase es el 26. Entonces, para que me sigan la lógica.
El 26 de agosto es nuestra última clase y en esa última clase vamos a ver la última entrega práctica, que es la sumativa 6. Por lo tanto, no tiene sentido que la sumativa 6 se entregue un día antes. Así que esa la vamos a tener que sí o sí mover. Entonces estoy viendo ahora cómo mover esto sin entorpecerles el resto de las entregas, porque por ejemplo tienen la solemne 2 el 1 de septiembre y después tienen la prueba de excepción y el examen. Entonces acá tenemos que cerrar, obviamente, antes de fiestas patrias, porque nadie quiere terminar el trimestre después de fiestas patrias, ¿no es cierto? Así que voy a revisar esto acá de atrás para adelante. Ustedes tienen la última entrega, que es la sumativa 6, el 25, y la vamos a mover. Pregunta para ustedes, porque de aquí voy a empezar a mover todo para atrás, pero necesito mover la última sumativa primero. Tenemos que entregarla después del 26, porque el 25, o sea, el 26 va a ser nuestra última clase. Entre el 26 y el 1 tienen la solemne. Entonces, ¿les parece si la última entrega las dejo después de la solemne 2? Ahí cuando ya terminen de el estrés ahí del estudio y lo tiro para el domingo 6. Por mi yo parte creo estaría que bien, eso, profesora. yo creo que eso es ¿Sí? espectacular. Sí, ¿Sí? Ya, sí. espectacular. Ya tengo un adepto. ¿Y el resto? Porque En ahí el después chat lo hay que otro más que piden, está de acuerdo. Sí, profe, está ya. Espectacular bien. igual, profesora. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, es que para que no se le junte mucha cosa, porque siempre pasa que al final del trimestre es donde queda ahí todo el estrés acumulado. Entonces, para liberarles un poquito eso, en vez de que tengan que entregar antes de la solemne final, entregan después. Total, no afecta mucho porque en esa última semana de septiembre, ustedes terminan la solemne 2 el 1 y tienen entre el 2 y el 8 para la prueba de excepción, pero esas van a ser muy pocas personas las que la vayan a dar. Normalmente no la dan más de 5, entonces no es como una carga para el curso realmente, es como solo en los casos, por ejemplo, que, no sé, estaban enfermos, no pudieron dar alguna evaluación y se les da esa oportunidad. Ya, pues, entonces la vamos a tirar para el 6, va a ser la sumativa 6. La sumativa 6 entonces la vamos a tirar para el 6 de septiembre. Así después nos vamos todos de vacaciones de fiestas patrias, liberados de todas estas de estrés. Ya. La sumativa 5 la voy a tener que mover entonces eh, para el 25 no tienen nada, me parece. Ahí podría correr como... Ya, voy a intercalar la 5 por la 6. Y así ganamos una semanita. Entonces, la sumativa 3. Ya voy a tener que acá como pensarla un poquito, pero por lo menos ya sabemos que la 6 la vamos a tirar al último domingo después de la solemne 2. Y la sumativa 5 damos una semana más y ahí quedaría para el 25. El resto de lo que queda entre medio, que son de las 12 en adelante, ahí voy a tener que acá pensarlo un poquito antes de darle la fecha final, ¿verdad? Porque igual quiero revisar cuánto me voy a demorar. Yo calculo que para la sumativa 2, que es la que tienen que hacer ahora, me demoraría 3 clases en ver el ejemplo. Entonces sería
la clase de hoy, la de la próxima semana y la del 15. Entonces, la sumativa 2 se la estaría moviendo ya entre el 19 y el 21 de julio. Ahí les voy a avisar de todas formas. Y para la sumativa 3 el ejemplo también me va a demorar, creo que unas 2 o 3 clases. La del 22, acá, vayan viendo acá, la del 22 y la del 29. Eso significa que la sumativa 3 también la tengo que mover. Y esa va a quedar para agosto. Y ahí voy a ver también que no se les complique ahí con la solemne 1, que es el 4 de agosto. Yo creo que se lo va a tirar como por el 16. Así que ahí se los voy a cuadrar, pero les aviso que van a haber unos pequeños cambios acá en las fechas, pero no para perjudicarlos, sino al revés, para poder darles más tiempo, cosa de ver los ejemplos completos en clases, que no quede ninguna duda, ver si tienen alguna pregunta de sus trabajos mientras van avanzando, las veamos en clase, y para que no se les entorpezcan ahí con las solemnes que son, eh, como tienen más ponderación, uno suele estresarse más y se pone más nervioso. Entonces la idea es ahí aliviarle un poquito más la cara. Así que les debo la fecha exacta de la sumativa 2, pero les dejo que al menos va a ser el 19, no antes. Puede que un poquito después, quizás hasta el 21, pero antes no, ya para que sepan que no va a estar tan encima, porque una semana es muy poco y 2 ya está muy, muy justo. ¿De qué trata esta sumativa 2? Yo les dejé acá en los anuncios, les recuerdo, al igual que en la sumativa 1, que las instrucciones son las que están en los anuncios y no la que está en el Canvas porque está muy desactualizada y no les va a servir en, en en el mercado laboral realmente. Entonces vamos a ver cosas que sí sirvan aplicando, en este caso, un preprocesamiento en lenguaje Python. Al igual que antes, van a entregar su tarea en un notebook hecho en Colab. Si quieren hacerlo en otra plataforma, ningún problema, mientras sea un notebook en lenguaje Python. La sumativa 2, lo que ustedes van a tener que hacer ahora es tomar el Excel que yo les entregué, se lo vuelvo a dar también, que es el de la automotora. Lo van a tomar y como se dieron cuenta que tiene hartos problemas, lo vamos a arreglar a través de un proceso que se llama preprocesamiento, donde nosotros vamos a limpiar, rellenar lo que falte, gestionar los duplicados, los atípicos, etcétera. Y de esto va a resultar un set de datos limpiecito, con ya los formatos arreglados, porque de repente quedan con formatos malos. Y todo eso lo van a exportar a un nuevo Excel. Y ese nuevo Excel, ahí ustedes ven cómo le ponen, pero por ejemplo, automotora preprocesado XLSX. Si quieren le ponen automotora 2, automotora final, ahora sí que sí, ahí como que le ponen ahí su nombre, pero tienen que exportar. Y van a entregar tanto el archivo exportado como la rutina que hicieron para el preprocesamiento en el notebook. ¿Por qué esta sumativa en particular es tan importante? Porque la vamos a volver a usar el resultado en 2 sumativas más, en la 3 y en la 5. Por lo tanto, es crucial que hagan esto bien y que le den el tiempo suficiente para que cuaje. Por eso les doy también más tiempo y nos va a tomar más clases para que realmente entendamos qué es lo que hay que hacer y cómo solucionar.
Las instrucciones específicas para esta entrega, la sumativa 2, se las dejo acá en la carpeta en un RAR. De todas formas, aquí también tienen en el SharePoint, recuerden que van a tener, perdón, se las subo al tiro, van a tener acá el respaldo de todo lo que yo les subo en los anuncios. Entonces aquí, la sumativa 2, está repetido. Entonces acá están las instrucciones, la rúbrica. Les vuelvo a dejar el Excel original de la automotora y el archivo de ejemplo que vamos a empezar a ver hoy, que es el molde que ustedes van a usar para la entrega. ¿Ya? Entonces eso van a ustedes adaptarlo al caso de la automotora. Yo les voy a mostrar un ejemplo con una empresa que vende otro tipo de productos, pero es relativamente similar. Y con eso ustedes tienen que reemplazar, obviamente, las columnas a los nombres que tiene el caso. Tienen que adaptar el código. Para esta sumativa, como les comenté, es grupal, con máximo 5 integrantes, y están listos los grupos, ya están disponibles para que ustedes se autoinscriban hasta el 8 de julio. Después del 8 yo cierro todos los grupos para que no vengan los paracaidistas, que caigan así justo antes de la entrega y que después se suban al carro de la victoria y le ponen la nota gratis. Después empiezan los problemas, profe, saque a esta persona que no sé por qué se metió y así. Entonces, para evitar todo eso, vamos a cerrar. Les doy hasta el 8 de julio, o sea, tienen una semana para inscribirse en un grupo. De todas formas, si ustedes quieren trabajar solo, no hay problema, pero no tienen que ingresar a un grupo, porque si quieren trabajar solo y está abierta la inscripción, les va a llegar un compañero y si no quieren trabajar con compañeros, ahí después no le va a servir, voy a tener que yo sacarlo. Entonces, eh, ahí piénsenlo bien. Si quieren trabajar solo, ustedes acá no se meten a ningún grupo. Si quieren ver un grupo, se inscriben. Entonces acá está lista la autoinscripción. Hay 15 grupos disponibles. Algunos ya empezaron a ingresar. Entonces, si quiere trabajar solito, no se meta, que se queda aquí acá fuera de los grupos y de todas formas se evalúa normal, con la rúbrica, sin ningún problema. Así que no se asusten de que si no tienen grupo, no piensen que no se va a evaluar. Si se llegan a llenar los grupos disponibles y ven que ustedes todavía no tienen espacio, me avisan para hacer un grupo nuevo. ¿Ya? Si de todas formas quieren cerrar el grupo antes, supongamos que son 3 que siempre hacen los trabajos juntos y no quieren admitir compañeros nuevos porque no los conocen, me avisan y se los cierro. Entonces, cuando ya tengan su grupito armado, me avisan y se los cierro antes de que se cumpla el plazo, porque si no, pueden ingresar nuevos integrantes. ¿Ya? Así que hasta el 8 de julio tienen para hacer su grupo. ¿Hasta ahí alguna duda antes de pasar al ejemplo para la sumativa 2? No, No, profe, profe. ninguna duda. No, ¿No? todo claro. Ya, súper. Eh, entonces, vamos a ver el ejemplo de la sumativa 2. Para eso ustedes recuerden que pueden descargar tanto del anuncio, la carpeta comprimida que les dejo aquí, o si quieren también más cómodo en el SharePoint, se meten a la página y ponen la carpeta evaluaciones web. Dentro de esta carpeta ya está disponible
Eh, acá cuando ustedes ingresan. Y tienen acá las instrucciones, la rúbrica y el dataset que ya empezamos a usar. Vamos a ver primero las instrucciones. La sumativa 2, como les comenté, es de la unidad 2, que es de preprocesamiento de datos. Si ustedes se dieron cuenta cuando hicieron la tarea anterior, la sumativa 1, la base de datos de la empresa, por lo menos la muestra que nos pasó, presenta errores y necesitan ayuda para corregirlos antes de poder realizar un análisis útil para tomar decisiones fiables. Es decir, antes de yo, por ejemplo, poder hacer modelos predictivos o hacer un análisis descriptivo con los datos que se puedan usar, porque a veces están con problemas, yo voy a necesitar arreglar. Para eso, dentro de un notebook de Jupyter, al igual que en la entrega anterior, ustedes van a extraer, o sea, bueno, más que extraer, importar el archivo de la automotora y van a hacer un preprocesamiento de datos que cumpla con los siguientes puntos. Tenemos acá, acá les dejé todos los puntos, sí, y la referencia por si acaso. Déjenme ver, creo que no falta nada. Ya. Esto está directamente relacionado con la rúbrica y ustedes lo pueden revisar. Recuerden siempre revisar la rúbrica, el checklist. Entonces, por ejemplo, acá, para corroborar que no falte nada, recuerden que aquí, cuando esté habilitada la sumativa, ustedes van a poder ver la rúbrica con la que se evalúa, donde los tres primeros puntos, si se fijan, tienen más puntaje. El resto son cosas de formato, cosas como no tan eh, relevantes, pero sí es importante para los puntos. Entonces, los primeros tres dice, diferencian los distintos tipos de datos y técnicas de muestreo. Acá yo les, en la rúbrica que les entrego y en las instrucciones aparece más expandido ese criterio de todas formas. El segundo, gestionan bases de datos para el procesamiento descriptivo. Si fijan, las dos tienen 25 puntos. La tercera, identifican datos atípicos y faltantes, que son los nulos, a través de técnicas descriptivas dependiendo del tipo de variable, porque no es lo mismo que un vacío de una variable cualitativa que una cuantitativa. Y este tiene 30 puntos. Si fijan, casi todo el puntaje está entre estos tres primeros. Después vienen las referencias bibliográficas, que es un poquito de puntaje, 5 puntos, ortografía y sintaxis, cumplimiento de aspectos formales, que es el formato de entrega, que entreguen en un notebook, y el tiempo de entrega, o sea, que entreguen en la fecha. Ya esa es la rúbrica. Recuerden que ese es su checklist. Antes de entregar, revisen esto que no les falte nada. Sobre las instrucciones, están directamente relacionadas. Si se fijan, ahí les va a hacer sentido. En la 1, les puse aquí el mismo criterio, pero expandido. Diferencian los distintos tipos de datos realizando un breve resumen estadístico del data frame, porque eso es lo que falta en la rúbrica, es el cómo. Le dice, diferencian distintos tipos de variables, pero no dicen cómo. Les digo haciendo un resumen estadístico, analizando cada variable de forma coherente con sus características y el tipo de datos de cada columna. Recordando los tipos de datos, tienen las cualitativas o categóricas. ¿Cuáles eran esas? ¿Se acuerdan un ejemplo? Eran Las variables SUV, cualitativas. sedán, por ejemplo, en el caso de la automotora.
Perfecto, ese es un ejemplo. ¿Y todas estas qué características tienen? ¿Cómo están descritas estos datos de las cualitativas? ¿Qué tipo Que de no datos son, son? no son numéricos. No son numéricos, perfecto. Pero pueden ser fecha. ¿Qué pasa si pongo una fecha? Ahí quedamos en un terreno gris. Son características que están escritas con cadenas de texto, ¿no es cierto? Con string, que si bien Python podría considerar dentro como de la misma bolsa las fechas, esas realmente en programación se tratan como un tipo de dato aparte, y ahí vamos a revisar eso. ¿Qué pasa con estas variables? Como son letras, yo puedo sacar un promedio de los colores. No, No, ¿no es cierto? Entonces no le puedo sacar el promedio ni la mediana, no puedo ver, no sé, correlación lineal, no hay cómo calcular, porque no hay números. Entonces lo único que puedo hacer es calcular la moda y la frecuencia. La moda, ¿qué era la moda? más se repite. La característica que más se repite, perfecto. Supongamos que el color más vendido es el blanco, sería el blanco, la moda. Y la frecuencia es cuántas veces se repite cada característica. Voy a abrir el Excel como para que vayamos viendo ejemplos, para que les quede claro. Del Excel, de la automotora, en esta muestra, si se fijan los colores, para tener un ejemplo fácil. Hay plata, rojo, blanco, verde, gris, negro, azul. De esos, si se fijan, no hay muchas opciones. A lo más va a salir quizás beige, pero no hay como 500 colores distintos, hay como unos 10 quizás. Y de esos tipos de colores distintos, como son pocos, eso significa que se van a repetir muchas veces, van a ver en distintas filas, van a estar repetidos el plata, por ejemplo. Y de las 55.000 filas más o menos que tenemos, creo que estaban por ahí. Ay, no, medio raro, no me está pescando este tipo. Ahí sí, 55.000 filas. eh, Se distribuyen estas categorías en cierta proporción. Entonces, supongamos que de las 55.000, 25.000 son plateados. De ahí 5.000 rojo, em, 1.000 verdes, 1.000 azules, etcétera. Entonces ahí nos va diciendo cuántos tengo de cada uno. Esa es la frecuencia. Y es un resumen pequeñito. Por otro lado, tenemos otro tipo de variables que son las cuantitativas o numéricas. Aunque parezca loro, no importa, se lo pregunto de nuevo. ¿Cuáles de acá son cuantitativas o numéricas? Kilometraje, Antigüedad, precio. precio de venta. Kilometraje, antigüedad, precio y venta. Muy bien. Año no lo tomen como cuantitativo, chiquillos, por si acaso. Tómenlo casi como que fuera una variable categórica. Pero realmente el año es una variable de fecha, es una variable temporal, tiene otro tipo de tratamiento y sirve para otras cosas. Más que para estadística, nos va a servir para descubrir, por ejemplo, la antigüedad. Pero el dato que realmente vamos a usar es antigüedad. Entonces, por ejemplo, antigüedad y kilometraje y precio están perfectos. Son las variables cuantitativas que nosotros necesitamos describir, evaluar y luego usar para predecir.
Estas variables numéricas tienen moda también, como por otro lado tienen las otras medidas de tendencia central, que son la media y la mediana. No tiene sentido calcular frecuencia, porque como no son categorías, no vamos a estar viendo cuántas filas tiene, no sé, un precio de venta de 9 millones, por ejemplo. No va al caso, no tiene ningún sentido. ¿Se pueden hacer tablas de frecuencias con variables cuantitativas? Sí, pero se hacen intervalos. Y para el caso de nosotros no lo vamos a usar. No, realmente no es muy necesario. Entonces vamos solamente a considerar las categóricas. Eso es para el punto 1. Vamos a ver, dependiendo del tipo de dato que tiene cada variable, qué forma yo o sea, qué técnicas estadísticas tengo yo para poder resumir. Después, les pido identificar los errores que hay en el data frame usando técnicas de estadística descriptiva apropiada para cada tipo de variable. Van a explicar un resumen de los casos encontrados considerando los siguientes problemas que pueden ocurrir. Datos atípicos. ¿Cuáles eran los datos atípicos? Que se escapan de la media. No necesariamente de la media, hay muchos datos fuera de la media. El Se extremo. escapan, son extremos, ¿cierto? Ujú. ¿Alguien tenía algo más que... Iban a decir algo más, parece. Sí, eran los que se escapaban, los que estaban fuera de rango. Ya, están fuera como de un rango que uno consideraría como normal en el contexto de la variable, ¿no es cierto? Tenemos técnicas para ver eso, que es un gráfico particular, que es el diagrama de caja de bigotes o Boxplot, y lo muestra así como un puntito. Ya, esto es atípico. Después vamos a ver qué es ese rango, entre comillas, normal, pero se entiende como dato extremo, que está como fuera de lo que uno esperaría. Por ejemplo, una persona con 115 años es un dato extremo. No necesariamente es un error. En cambio, si digo que una persona tiene, estoy viendo una base de datos y dice que tiene 200 años, ahí es un dato extremo o atípico, que es evidentemente un error. Entonces ahí ustedes tienen que ver, tienen que usar criterio. ¿Lo elimino o lo dejo? Dependiendo de si es un error o no. ¿Cuáles son los valores faltantes o nulos o missing values también se llaman? Ejemplo, cuando hay valor cero en el kilometraje del vehículo o Un que no cero aparezca el valor de kilometraje. o que eso, que no aparezca. Celdas El en cero no blanco. es un nulo. Exacto, es un blanco. Si acá hay un cero, no es nulo, es un cero. Si hay algo, lo que sea, hasta un espacio de repente que con la barra espacio y dejan parece blanco, pero es una cadena de texto. Solo se considera nulo si no hay absolutamente nada, si esto está total y completamente vacío. Eso es el nulo. Es un dato vacío. Y recuerden que se refiere a una celda vacía, porque estamos viendo un dato nulo. Una fila vacía es otra cosa, no es un solo dato. ¿Ya? Entonces el nulo sería una celda vacía dentro de un Excel, para tenerlo más claro. Sí, Los, profesora, nulo, ¿sí? nulo y vacío es sinónimo. Sí, en este caso sí, va a ser sinónimo. Ya. En otros contextos, a veces diferencian lo que es blanco de vacío. Por ejemplo, en Power BI hay fórmulas que son para blank y otra para null. Pero son realmente diferencias muy, muy pequeñas y por lo menos para trabajar ahora con Python no toma esas diferencias. Ahí va a ser Ok, sinónimo en este caso. ok, gracias. De nada. Los duplicados, ¿qué son?
Sí, hay dos filas 10, dos filas 12. Ya, vamos a traducir eso. Dos filas idénticas, porque puedo tener dos filas 10, dos filas 12, pero que sean distintas y solo se repita quizá un ID y sea un error de la ID, ¿no? Si yo tengo dos filas exactamente idénticas, son duplicados. Si lo único que tengo es el ID, dependiendo del caso, podría también considerarlo duplicado. Por ejemplo, acá tengo dos filas con ID 4, que idénticos no son. O sea, una está casi vacía y el poco dato que tiene no dice nada. Estrictamente esto no es un duplicado como de la base de datos, no es como que esté dos veces exactamente el mismo registro. Esa sería la definición estricta de duplicado. Pero para efectos de la tarea y para estos casos que puede ocurrir que solamente se repite el ID y el resto no tengo idea qué pasó, asumimos también que es duplicado. De hecho, en la fórmula en Python vamos a decirle que considere duplicado como condición que el ID se repita. Vamos a asumir que el ID tiene que cumplir ese error de ser un identificador único. Así que para ese caso particular, vamos a considerar esto como duplicado. Pueden que hayan otros casos donde efectivamente sí tengan repetida la misma fila dos veces, pero ahí tienen que descubrir. Esos son problemas, recuerden, que podemos encontrar. ¿Qué problemas de formato de datos podríamos tener? ¿Se le ocurre? Puede ser un tipo de letra no legible. Formato. Puede ser, por Esa ejemplo, de la letra no legible puede ser quizá un error tipográfico. Eso sí podría ser. Formato, por ejemplo, las fechas, que esté en lugar de día, mes, año, que esté año, mes, día. O Ya, eso un formato como de escritura, ¿no es cierto? ¿Y lo otro? ¿Y eh, otro tipo de eh, formato? el otro sería, por ejemplo, la consideración de los números decimales, que esté con coma o que esté ingresado con puntos. Ya, eso sí podría generarnos un error. De repente, algo que debería ser integer está como float. Eso sí, un error de formato de la variable. O, por ejemplo, que sea una fecha y esté como string u object. Cuando necesito usarla para hacer un cálculo, necesito que se llame datetime, que es otro tipo de formato. O que, por ejemplo, tenga números y esté como string. Eso sí sería un error bastante problemático de formato. A eso me refiero con el formato. Errores tipográficos, cosas mal escritas, ¿no? Que de repente pueden salir como caracteres raros. Y lo último, categorías sin estandarizar. Puede ser una mezcla de varias de las cosas que hablamos, pero por ejemplo, fíjense aquí, eh, por ejemplo, ahí dice negro que está con minúscula y aquí negro con mayúscula. ¿Es la misma categoría? No es la misma. Yo creo que sí, solo que hay que corregirla. Ya, los dos están en lo correcto. ¿Qué pasa? Depende de dónde yo me pongo. En esencia es la misma categoría, pero Python y también Excel, si ustedes hacen una tabla dinámica, va a mostrar como que fuera dos categorías distintas. Y ese es el problema, que si
yo tengo una sola categoría, la tengo que escribir siempre de la misma forma. Entonces es un error de estandarización. Que alguien escriba algo con mayúscula y otro con minúscula va a generar una bifurcación de la misma categoría, generando categorías adicionales que realmente no existen. Entonces eso hay que arreglarlo. Todos esos que estén como unos con mayúscula, otros con minúscula, eso Ahí hay que estandarizar. En la columna F, también algunos están, por ejemplo, dice sedán y con minúscula y otro dice sedán con mayúscula y con tilde. Eso también, perfecto. Ese es otro problema de estandarización, ¿no es cierto? Entonces tienen que identificar eso. Y no lo van a hacer tampoco al ojo. Van a tener, con las herramientas que les doy, se va a hacer rapidito. Ya, entonces, todas estas cosas tenemos que identificar, ¿ya? Y después de identificar, viene a arreglarlas, que esta es la última parte, que es gestionar el data frame para el preprocesamiento. Van a corregir los errores que encontraron, fundamentando su elección para cada caso. No es lo mismo arreglar algo que eliminarlo, por ejemplo. Si lo eliminan, tienen que justificar por qué lo eliminaron. No tienen que hacer un ensayo, sino que ahí en la línea ahí de texto, en Markdown, usted le pone se eliminó porque no había información suficiente para recuperar el dato, por ejemplo. Eh, Después, hacen un breve resumen estadístico final, porque ustedes van a partir con un resumen y cuando termine la limpieza van a tener un resumen distinto, porque van a haber cambios. Van a corroborar las correcciones, van a interpretar los resultados de todos los estadísticos, gráficos y tablas que hagan. Y para corregir los errores, consideren que para cada caso deben elegir entre las siguientes técnicas. Limpieza, que es eliminar. Imputación, que es rellenar. Y transformación, que es cambiar. Transformar puede ser por lo general cambios de formato. Y por último, las referencias bibliográficas. Le añaden Profe, la referencia, ¿sí? ¿cómo nosotros, o sea, yo entiendo que en la práctica diaria podemos imputar, pero si no sabemos en verdad, o no sé si existe la forma de hacerlo, si no sabemos cómo rellenar una celda que no tenga un valor, ¿cómo se puede hacer en este caso? Uy, ahí siempre depende del caso. Les vamos a ver en el ejemplo algunos, pero siempre tienen que ver para qué se va a usar lo que ustedes están trabajando. Para el caso de nosotros, como vamos a hacer resúmenes estadísticos y vamos a hacer predicciones, nos podemos dar el lujo de hacer algunas modificaciones mientras no alteren las estadísticas. Para un registro, por ejemplo, de producto o de clientes, que son los datos que se usan en la base de datos, que son para, no para generar estadísticas, sino para el registro, no se puede. No podemos estar eliminando o rellenando con cualquier cosa. En esos casos, cuando los datos están malos, hay que tratar de ir a la fuente original y recuperar ese dato, y cuando no se puede, es un dato que no nos va a servir simplemente para, eh, para hacer análisis, sino que se sale, ¿no? Lo sacamos. Pero nunca se saca de la base de datos original, no se puede eliminar. Va a quedar en un registro inútil, pero sigue quedando en la base. Todo esto que nosotros trabajamos es, veanlo así como una copia que nosotros vamos a utilizar solamente para sacar estadísticas y hacer predicciones tomando eso en cuenta que ese es el objetivo, nosotros podemos usar varias técnicas. Por ejemplo, para rellenar datos que faltan, primero hay que ver las pistas. ¿Existe algo que me ayude a rellenar ese dato? Si no existe nada, hay que tomar decisiones dependiendo si la variable es categórica o si es numérica. Si es categórica, tenemos pocas opciones. Por ejemplo, rellenar con moda, que sería como la que más se repite. Hay algunas técnicas de imputación más avanzadas que requiere usar algoritmos de predicción,
de categorización, pero eso no lo vamos a ver nosotros en clase, porque sería ya ver específicamente el algoritmo. Al igual que para rellenar datos que son numéricos. Hay formas fáciles como la interpolación, que es literalmente rellena con un dato numérico que se asemeje al dato que falta, buscando dentro de la base de datos, pero no es muy específico, no es una predicción. Para hacer algo más contundente, por decirlo así, están los algoritmos de imputación específicos que sí lo que hacen es revisar, por ejemplo, todo el data frame y buscar similitudes. Por ejemplo, si falta el monto del precio de venta del auto, busca todos los autos similares al que me falta y rellena con una especie de promedio ponderado para más o menos achuntarle al precio, pero tampoco nosotros vamos a llegar a ese punto porque tendríamos que transformar todas las variables categóricas con One Hot Encoding, que es una forma de pasar de palabras a números y solamente para calcular ese pedacito que falta. Entonces es ya más complejo. Y por último son los modelos predictivos, que ya sería realmente usar, por ejemplo, un random forest solamente para encontrar ese pedacito que falta. Y eso ya son técnicas más avanzadas. Nosotros vamos a usar técnicas que no requieran como desarmar el data frame, sino dejarlo como está y tratar de arreglarlo dentro de lo posible. De todas formas, si ustedes quieren tomárselo más en serio y ven en internet formas de dejarlo como más profesional, bienvenido sea, pero se escapa de lo que va el curso, porque no, con suerte tengo tiempo de alcanzar a mostrarles los ejemplos. Entonces, más que nada, por eso no llego como a un nivel más alto. De todas formas, con la base que tienen, aprendiendo esto, ya pueden ahí empezar a subirle el nivel más adelante. Lo importante es que entiendan qué hacer para cada caso y entender cómo justificarlo y por qué lo van a hacer. Entonces, esto es lo que tienen que hacer en general. Arreglar el data frame. ¿Qué es lo que van a entregar? La rutina que usaron de preprocesamiento, o sea, todo el notebook, todos los pasos que hicieron, em, ahí con el código ejecutado, van a entregar todo la historia de todo lo que hicieron, con sus justificaciones, las interpretaciones, todo. Y además, el archivo Excel exportado con el preprocesamiento, es decir, el Excel resultante que le pongan, por ejemplo, automotora preprocesado, que ya va a estar limpiecito. ¿Qué van a usar de ejemplo? La guía 2 de preprocesamiento, donde van a adaptar el código. Recuerden que no es solamente entregar el código, también tienen que explicar lo que hicieron. Si no explican nada, no van a tener un 7. Tienen que agregar los bloques de texto para agregar las explicaciones, las interpretaciones, las justificaciones, etcétera. ¿Ya? Y entregan entonces Profe, las dos cosas. ¿Sí? disculpe, yo no sé si a los demás les pasa, pero creo que se lo dije en el mail, porque en verdad nunca he podido sacar ese archivo IP y INP. Siempre cuando en otra asignatura he trabajado con Colab, he descargado el PDF y no he tenido problema. Ahora, Pero ¿cómo? si ¿Ya? pudiese, si pudiese como Sí. entender ese tipo de archivo, lo agradecería, pero no sé, es como descargar, porque lo otro que me salió en la tarea es como descargar efectivamente el IPINP, pero me lo descargó como un Excel lleno de código, entonces ese es mi problema, no sé cómo si a alguien más le pasa, pero ¿En como eso Colab? del, sí, como el formato notebook de Python IPINP. Ahí no sé si en verdad lo hice bien,
pero igual subí las dos porque también subí el PDF donde sale todo lo que se hizo en Colab, que también te permite hacerlo. De todas formas, si llega a haber algún problema con su entrega, les vamos a avisar para que la suba de nuevo. Ya. Pero hoy día vamos a retomar y me parece raro, sí, que le haya sido más fácil descargar el PDF que el Sí, porque en IPNB, porque ese... el Colab hay una parte que ¿Sí? dice descargas y ahí te entrega el formato que usted solicita. Lo descargué y es un Excel lleno de códigos que no, bueno, a mi parecer, no entregaba como mucho la información. Ya vamos a Eso es lo revisar porque mejor. nunca me ha pasado. Pero, ¿estuvo en la clase anterior? Sí, o sea, no estuve, pero la revisé. Y al final de la clase había ahí, de hecho, al final me preguntaron y ahí de ver qué obra va esa parte, pero de todas formas lo vamos a hacer de nuevo. Muchas gracias. Nada. Mira, aquí por ejemplo, les voy a mostrar el ejemplo que está en la misma carpetita. Vamos a subirlo acá. De la sumativa 2 semana 4 al igual que antes, tiene una carpeta que se llama ejemplo, y aquí está la guía y el Excel del ejemplo, en este caso es productos. Em, si ustedes abren cualquier cosa, cualquier notebook, lo pueden descargar, donde dice acá archivo, descargar, y aquí sale IPYNB. Sí, Ese es eso el mismo hice. que... Eso mismo hice y ahí se me descargó un ¿Sí? Excel, pero como un Excel, Qué no se raro, sí muestra que bien. No sé. yo creo que quizás apretó otra cosa porque jamás Y por lo al, ab- menos me ha y al pasado. abrir eso no es un Excel. Es que esto no lo puede abrir en el computador. Ya. La única forma de abrirlo es en el Colab. En una de esas lo descargo bien. Profe, ¿Sí? Dígame. puede que para el compañero, puede que el compañero haya sin querer establecido el formato de apertura predeterminado para Excel, pero compañero, lo puede comprobar si lo descarga en Excel, trate de subirlo nuevamente, el mismo archivo descargado al Colab. Eso. Así lo Ah, ya. comprueba que efectivamente se lea bien, pero pudo haber quedado en algún minuto predeterminado para abrirlo en Excel. Eso le pudo haber pasado. Per- Ya, vale. Ah, Claro, buena. puede, Ya, puede que le haya puesto aquí como abrir con, por ejemplo, abrir con Excel. Entonces ahí quizás por eso ya. efectivamente, quizás por eso le pasó. Esto normalmente, si usted no tiene nada instalado en el computador para poder abrirlo, no se va a ver nada, va a quedar como si fuera un bloc de notas casi. Entonces se ve como una cosa así media fea. Y aquí como muy bien explicaron, la forma de corroborar que lo que descargó está bueno es simplemente volverlo a subir aquí mismo. Entonces, por ejemplo, este que descargamos, que está acá, si yo después lo vuelvo a subir, bueno, no aquí mismo porque me lo va a reemplazar, pero si yo vuelvo a subir esto por acá, también tengo el mismo, lo vamos a reemplazar igual. Ya ahí quedó aquí el reemplazo. Usted puede volverlo a subir y ahí corrobora que realmente esté funcionando. Entonces ahí se ve. Si se ve, ve Perfecto. que está Ya. bueno. Voy a hacer la prueba. Muchas gracias. Nada. Dato al margen, porque a mí se me ve diferente porque yo tengo instalado el Visual Studio Code con los complementos para ver Jupyter Notebook. Entonces cuando yo le hago doble clic a esto, no se me ve feo, sino que simplemente me abre el Visual Studio Code y se ve el notebook. Entonces, para mí es más rápido revisar los trabajos haciéndole doble clic que subiéndolo al Colab. Y entonces aquí sí lo puedo ver. Igual está medio lento porque hace rato que no ingreso, pero... mm,
Ahí la primera del día ahí se demora un poco. Ya, pero acá yo puedo revisar. De todas formas, les tiene que decir al final punto I, P, Y, N, B, y ahí no debería haber ningún problema. Está como bien lenteja esta cuestión. Pero ya. Entonces, ese es el formato de entrega. Yo acá ya subí la guía 2, la tienen disponible. Esto lo vamos a cerrar porque, bueno, ahí quedó. Entonces, se fijan, ahora yo sí lo puedo ver acá, pero porque tengo instalado otro programa con otros complementos que me permite abrir ese tipo de archivo. Normalmente, si no tienen instalado nada, tienen que subirlo al Colab para revisar. Ya. Aquí tienen la guía 2, que es el molde que van a usar para trabajar en la sumativa 2. Déjenme ver si dejé corrido el código o está... Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a conectar por mientras hablo. Acá yo les dejé un análisis exploratorio inicial. Significa como revisar como por encimita qué es lo que tienen los datos. Después vamos a hacer el preprocesamiento donde vamos a buscar los errores que pueden haber y después los vamos a corregir. Y una vez corregidos, vamos a hacer un resumen final antes de entregar. Vamos acá a cerrar. Este ejemplo que tiene es un dataset de productos con facturas realizadas por una empresa. Y al igual que con el caso de la automotora, tenemos el problema de que los errores, o sea, los datos tienen errores de registro y hay que arreglarlo antes de usarlo. Entonces, ustedes tienen acá todas las herramientas que van a necesitar para hacer el caso con el ejemplo de otra empresa. Vamos a abrir, o sea, vamos a partir con las librerías básicas, que es NumPy, Pandas y, bueno, y adicionalmente y opcionalmente pueden apagar las advertencias. Eso solo lo recomiendo al final, cuando ya hayan depurado todo y no hayan errores, porque si no hay algunas cosas que podrían dejar de avisarles el código. En mi caso las apago para que el output no se llene de mensajes adicionales. Después de las librerías, al igual que vimos en el ejemplo la semana pasada, van a cargar los datos. Lo más cómodo para cargar datos es la segunda opción que les dejo acá, que es la que genera este botón que les permite elegir los archivos dentro del computador. Entonces no tienen que hacer mucho. Entonces ahí van, sacan, en el caso de ustedes, la automotora, en el caso del ejemplo, esta que dice productos. Para corroborar que esto se cargue, aquí tienen, cuando dice 100% es que está listo y lo pueden ver aquí, en la carpetita de archivos. De acá queda listo el archivo para usar. También funciona si ustedes tienen el nombre del archivo acá, pueden usar esta opción, pero para eso deben subir aquí directamente el Excel. Entonces son más pasos. Así que este botón es el más cómodo para trabajar porque es buscar el archivo y se hace todo solo. ¿Qué hacemos con ese archivo? Tenemos que analizar. Este es el mismo código que vimos la semana pasada, así que voy a pasar más o menos rápido. Cantidad de filas y columnas, tenemos 24.983 filas y 9 columnas. ¿Cuáles son esas columnas? ID, número de factura, mes, ciudad, región, medio de pago, producto, impuestos y monto. Vamos a ver el dataset. Los primeros registros. ¿Le ven algo raro? Sí, la columna mes tiene formato distinto. Hay algunas columnas que ¿Ya? dice NA.
Ya, también, perfecto. Ahí tenemos dos cosas. ¿Qué más? En la columna de impuestos hay algunos signos de peso ahí que no corresponden. Perfecto. Ya, de buena primera ya vemos que tenemos hartos problemas. Hay mes con número y mes con palabras. Hay un montón de NaN. Esos NaN significan not a number, que es la forma que usa Python para avisarnos que eso es un dato nulo, es decir, una celda vacía. Y por último, un dolor de cabeza que vamos a tener es que hay cadenas de texto en una columna que debería ser numérica, que son estos símbolos. Si vemos los últimos registros, tenemos un montón de nulos. Y si vemos un registro aleatorio, a ver qué nos sale. Aparentemente no hay, en el aleatorio no sale nada raro, pero si siguen jugando en una de esas van a encontrar más cosas extrañas. Esto ya es al azar. Entonces ya sabemos que, bueno, no está, hay que arreglar. Sugerencias, a veces, solo por comodidad y para evitar algún problema con el código, cuando de repente alguno llama algunas columnas, es mejor no dejar espacios ni nombres de columnas demasiado largos, porque por un lado es incómodo y por otro hay ciertas funciones que de repente, por ejemplo, decir región punto algo. Y si dice medio de pago y ustedes le ponen punto algo, eso va a fallar. Entonces hay que tratar de que no existan espacios. Así que recomendación, siempre que encuentren eso, cámbienle el nombre. En este caso, con rename se pueden cambiar los nombres de las columnas. Para que yo pueda guardar lo que yo quiero modificar, necesitamos el concepto de sobreescribir o volver a asignar la misma variable, que es lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un archivo em, acá en el computador? Que por ejemplo se llama, no sé, portafolio. Tengo un Word que se llama portafolio. Y yo después vuelvo a hacer otro Word que se llama igual. ¿Qué pasa cuando yo trato de guardarlo con el mismo nombre? Vea la Se le advertencia que ya suma un existe. número. Da la advertencia que ya existe y Se le suma un número. eh, pero eso sería como el resultado final en caso de que yo quisiera como hacer algo. Y no siempre se suma un número, no se suma solo si yo quiero guardarlo. Cuando descargo pasa eso. Cuando yo descargo un archivo que se llama igual, le pone un uno o un 2 o 3. Pero ¿qué pasa? Me sale una advertencia, me dice, este archivo ya existe. ¿Y qué nos pregunta? ¿Desea reemplazarlo o omitir? Si yo le digo que lo quiero reemplazar, significa que el archivo original va a dejar de existir y solo va a existir el nuevo que se llama igual. Misma lógica nosotros podemos utilizar con las variables en programación. Yo ya definí DF acá arriba, que es lo que vimos la semana pasada. Cuando yo genero este botón y traigo el Excel, le digo que el data frame está guardado en DF, donde DF es igual a PD, que es de pandas, con la función read Excel, y acá viene el nombre del archivo. Entonces, todo lo que yo subí, que está en el archivo Excel de productos, queda almacenado ¿en qué variable? ¿Cómo se llama la variable? DF, profesora. DF. Y si yo sobreescribo DF, ¿qué pasa?
Si yo vuelvo a decir, por ejemplo, df igual 1, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Le asigna a DF el valor Le va a reasignar a esa variable que ya existe otro valor, en este caso el 1. Entonces voy a reemplazar, como entre comillas, el archivo que hay de esta variable dentro del entorno por un 1 y ya pierdo todo el data frame. Entonces, por ejemplo, si les llega a pasar que ustedes la embarran y aquí digo, uy, ¿qué pasó? Me pongo a, no sé, por ejemplo, hago esto y me dice que no tiene y uno empieza ahí a quebrarse la cabeza, así como, uy, ¿qué pasó? Ya, para eso mejor imprime. Cuando empiecen las cosas raras, y ahí se van a dar cuenta, ay, ¿qué pasó? Lo sobreescribí. Y ahí no tienen que entrar en pánico, sino reasignar la variable de nuevo. O sea, vuelven a repetir esto. En mi caso, como ya tengo este archivo acá, en vez de volver a generar todo esto, puedo correr esta línea, que voy a volver a reasignar la variable de f con la misma función para abrir el Excel de producto que ya tengo acá. No necesito volver a hacer esto dos veces. Si se lo olvida, igual lo pueden hacer de nuevo. Y con eso, después corroboro. ¿Habré recuperado lo que hice? Sí, ahí está de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando puse df igual 1, estoy como pisando la variable que le dicen en informática. Y la idea es que cuando ustedes reasignen una variable, no se vayan a mandar esa embarrada. O sea, no vayan a arruinar todo lo que tienen hasta ese entonces. De todas formas, si les pasa, que es lo más probable que les pase, pueden recuperarlo. Se fijan, vuelven a correrlo desde arriba. Yo volví a correr esto arriba, pero todo lo que haga abajo voy a tener que volver a ejecutar porque ya perdí eso. Ya no existe. Tengo que volver a hacerlo. Entonces, si ustedes hicieron modificaciones, tienen que volver a correr y siempre, chiquillos, desde arriba hacia abajo. No pongan cosas entre medio que tengan que funcionar para que primero corra la línea 5 y después la uno, porque cuando quieran volver a trabajar con eso, no se van a acordar y se les va a armar el enredo y empiezan los problemas. Así que sean ordenaditos, siempre de arriba hacia abajo. Si no están seguros que está funcionando, vuelvan a correr todo desde el principio, desde que trajeron el archivo. Y ahora, para que ustedes puedan guardar un cambio, una modificación que quieren hacer a este DF, entonces van a tener que sobreescribirlo. Porque si yo llego y hago, por ejemplo, un renombramiento de las variables, y no guardo los cambios, no va a quedar en el data frame. No van a cambiarse los nombres. Entonces, por ejemplo, si yo sacara, por ejemplo, de ChatGPT, y el ChatGPT como de repente no es muy inteligente, es más artificial que inteligente, de repente no entiende lo que uno le pide. Boca. Entran en pánico, le preguntan toda la IA y dicen, ya, mira, quiero que me renombren la columna. Ah, sí, perfecto, les va a decir, mira, tomen df.rename, ¿qué es lo que quiere renombrar? Columna. Quiero que el número de factura está con, eh, ¿cómo se llama esto? Espacio, espacio. gracias, que es este de acá, la original va a la izquierda, quede como dos puntos, n-factura. Esto lo hice hace tiempo, pero ahora no les recomiendo usar estos caracteres raros. Ese circulito por arriba, mejor no. Pónganle n-factura. Ahora no lo voy a modificar porque son muchas líneas por arriba. Entonces le voy a decir que quiero que se llame así. Y medio de pago, que es esta de acá, quiero que se llame medio-pago. Ya, perfecto. Ustedes juran que con esto ya estamos bien. Y yo le pongo así. A veces, dependiendo del caso, dependiendo de
de el tipo de función, hay veces que esto funciona y queda guardado, pero otras veces no. Hay veces que tengo que sobreescribir la variable para que se guarde. Veamos qué es lo que pasó. Si yo voy a revisar cómo quedó el data frame, lo voy a imprimir. ¿Funcionó lo que hice? No funciona. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Si a mí me dicen, oye, pero si el chat GPT me dijo que pusiera esto, y yo lo veo que aquí funciona, pero ahora yo lo imprimo y no pasó nada. Ya. Porque hay que pensar. Esto no saco nada con hacerlo si no le digo dónde va a estar almacenado. Esto quedó como en un limbo. Lo hizo, pero no se guardó. Y para que esto se guarde, vamos a borrar esto para no confundir, necesito reasignar la variable original que es df. Entonces tengo que reemplazarla, le tengo que decir, vuelve a asignar df, es sobrescribe el df que ya tenía y reemplázalo por este df, que lo único que le cambia es el nombre de la columna. Entonces, si hacemos eso y volvemos a imprimirla, o quizá acá un info para no repetir tanto, ¿funcionó ahora? ¿Cambiaron los nombres? Sí, ahora sí funcionó. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que saber qué hacer con el código. Entonces, ahí se sobrescribe. Perfecto, se guarda. ¿Qué problemas tenemos acá? Vamos a ver el info. Ya podemos ver algunas cosas. Vamos a ver uno por uno. Acá nos dice cuántos registros tenemos y los nombres de las columnas. Y para cada columna hay un análisis. De este análisis, ustedes tienen una columna acá en la tabla que dice non-null count. Eso significa recuentos de datos no nulos. Es decir, que en la columna, ¿cuántos datos están llenos? eh, no sé, ¿para qué lo hacen tan enredado? Podrían haberlo hecho al revés, así como recuento de datos completos. Pero bueno, dice no nulos. Si en total yo tengo 24.983 registros y me dicen que en 24.983 datos de ID no nulos, ¿hay vacíos? No, No, ¿no es cierto? Estamos bien. Acá está lo mismo. Pero si le digo que tiene 24.957 no nulos, ¿qué significa eso? ¿Hay vacíos? sí, hay datos que son nulos. Ahí tenemos unos cuantos nulos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Si no les cuadra el total de registros con la cantidad de no nulos, como en estos dos casos, significa que hay datos nulos. Y hay algunos más y otros menos. Por ejemplo, acá faltan poquitos, pero acá faltan hartos. Ya, entonces, primera cosa que ustedes pueden ver, errores que pueden ver en general, solamente con el info. Otro tipo de error que pueden encontrar es el tipo de dato, y esto está en la última columna. The type significa data type, tipo de dato. ¿Hay alguno de estas columnas que están acá, de nuestras variables, que no tenga el tipo de dato que debería tener? Fíjense en las numéricas. El impuesto dice que es un valor objeto. Perfecto, el impuesto. Ahí también, Denise. Efectivamente, impuestos, nosotros ya vimos acá arriba que son números. Debería decir integer o por último float, pero dice object. Y ya vimos la semana pasada que object es una forma que tiene Panda de decirnos que es un dato con cadenas de texto. Entonces, otro problema que vamos a tener y se va a hacer dolor de cabeza porque hay que hacer estas cosas.
Veamos estadísticos básicos. Para hacer un resumen estadístico, para seguir revisando qué otros problemas vamos a encontrarnos, nosotros usamos Describe. Con df.describe vemos un resumen estadístico, pero no de todas las variables, porque los únicos estadísticos que tenemos son cálculos que se hacen con variables numéricas. Por ejemplo, promedio, desviación estándar, mínimo, los cuartiles y el máximo son cálculos aritméticos. Entonces yo no puedo tener columnas que sean categóricas. Por ejemplo, mes, ciudad y región no podrían aparecer acá. Pero hay una que sí debería aparecer que no está. ¿Cuál me falta? Que es la numérica. Precio. No tenemos precio acá. El monto. Pues, El monto está aquí. impuestos. Impuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué falta? Por la misma razón que aquí sale como object. Por eso no lo reconoce. Lo reconoce como, no lo reconoce como número, a pesar de que tenga muchos números y entre medio un par de problemitas. Entonces, vamos a tener ese problema. Otro cacho que tenemos acá. Miren el monto. No se puede leer bien, o sea, desviación estándar 3,6 bla, 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 por Euler elevado a 5, ¿no? O sea, por 10 elevado a 5, ¿no? ¿Qué es eso? Ya. Vamos a tener que revisar esto también más adelante. Vamos a ver cómo mostrarlo de mejor forma. Pero acá una pista. Si ven que eh, el, el promedio está como Euler elevado a 5, el mínimo a 0 y el máximo elevado a 6, significa que este parece que es demasiado grande y este es demasiado chiquito. Entonces vamos a tener que ahí revisar los datos externos. ¿Qué otro estadístico yo puedo sacar? Aquí tengo la media y aquí, esto es lo mismo que la mediana, ojo. Acá tienen el primer cuartil, que es el primer 25% de los datos. El segundo cuartil, que es el 50%, es lo mismo que la mitad. Por lo tanto, esa es la mediana. Entonces tengo la media y la mediana. Pero me falta la moda. Eso es el otro estadístico básico, la medida de tendencia central. Para sacar la moda, como ya hablamos hace un ratito, sabemos que van a servir todas las variables, yo les puedo calcular la moda, no solamente las numéricas, también puedo calcular las categóricas, de hecho lo más importante es la categoría. Y para eso vamos a usar df.mode. Le vamos a agregar que solamente tome los datos de la localización en el índice 0, es decir, en la primera fila, para que no me tome toda una tabla, sino solamente los datitos. Por ejemplo, si ustedes ponen acá solamente el mode, les tira una fila. Es como que hace un data frame. Pero a mí no me sirve eso. Quiero solamente esta y que me lo liste como valores. Entonces, para eso se le agrega el iloc, set, por si acaso. Entonces ahí nos queda una lista de la moda de todas las variables. ¿Qué significa que la moda del mes sea diciembre? ¿Cómo se interpreta eso? Mayor compra en diciembre. La mayoría de las ventas de la empresa o las Diciembre. compras de los clientes fue en diciembre, ¿no es cierto? La mayoría se hicieron en diciembre. Y Santiago, esta, que compren la con mayoría de las crédito. ventas se hicieron en Santiago. Eso, la mayoría de los clientes compró con crédito, etc. Ya es la frecuencia mayor, es decir, el que más se repite. Y esto es para todas las variables. Más adelante vamos a ver que
La gracia de calcular esto para las variables que son numéricas no es saber el que más se repite realmente, sino comparar con las otras medidas de tendencia central. De todas formas, ID y número de factura, olvídenlo, hagan como que no existen. Esto no lo interpretan porque no tiene valor estadístico, son solo correlativos. Así que aquí no tienen nada que estar haciendo y acá tampoco. Así que si quieren filtrar o lo sacan, queda mucho más pro. Si se les pasa, no importa, pero mientras no lo interpreten, por favor, no me digan que la moda de ID es de 24895, porque y ahí significa que no cacharon lo que están interpretando. Ya, así que interpreten de aquí para abajo. Ya. Entonces, la moda es la máxima frecuencia. Y ya por último, vamos a ver qué es esto de la frecuencia. Las frecuencias, ¿cuántas veces se repite algo? Lo que nosotros queremos revisar en frecuencias son las variables cualitativas o categóricas, es decir, las que están escritas con palabras. ¿Qué variables tengo yo? Producto, medio pago, ciudad, región y mes. ¿Cómo se calcula la frecuencia? La forma más fácil es hacer una tablita que me haga un recuento de todas las categorías que hay dentro de la variable. Por ejemplo, en producto, ¿qué productos son? Y esta función, realmente es un método, nos dice cuántas veces se repite cada uno de esos productos. Entonces, si yo elijo una columna, en este caso producto, punto value counts, me va a decir cuántas veces se vendió ese producto en particular. Entonces, si ejecuto aquí, nos dice que, por ejemplo, el smartphone se vendió 8.269 veces o en 8.269 facturas realmente. ¿Hay algo que les llame la atención aquí? La cantidad de ceros que se vendieron y la cantidad de cinco. Cantidad de ceros y de cinco. No tenemos idea qué son esos ceros y esos cinco. Hay 6 ceros y 3 cinco. Profe, ahí, por ejemplo, eso sería, entiendo que son pocos los datos, 6 y Ujú, 3. Eso lo ujú. podríamos como eliminar si tenemos una muestra tan grande, porque es un error finalmente. Exacto. Sí, exactamente. Ahí se me está adelantando un poquito. Más adelante lo vamos a eliminar porque como no sabemos lo que es, no nos sirve. Si no sé qué producto es, no me va a servir para estadísticas. Entonces solamente vamos a dejar lo que realmente vamos a usar. En este caso, estos dos no tenemos idea qué son. El resto sí. ¿Cuál es el que menos se vende? Cargador. El cargador, ¿cierto? Entonces, si se fijan, esto está de mayor a menor y cuadra. De hecho, el primero siempre es la moda. ¿Se fijan ahí? Smartphone. Vamos a ver los otros. Medio de pago, misma lógica. DF, corchete, nombre de la variable. Esa es la forma que nosotros tenemos para, a través de indexación, llamar la columna. Punto value counts. Medio de pago. ¿Qué les llama la atención aquí? Las faltas de ortografía hacen duplicar datos. O no duplicar, sino mostrar dos, como que fueran dos variables distintas. Ya, categorías. Ahí Claro, vamos a categoría. afinar un poquito los conceptos. La variable, recuerden que es la columna completa. Lo que yo tengo acá son las categorías o clases que están dentro de esta variable categórica, por eso se llama categórica. Eh, y aquí también como complementa Denise, hay 2 créditos y 2 débitos. Entonces aquí, en general, ¿qué es lo que pasa? Está como de 2 formas distintas escrito lo mismo. Eso significa que me muestra más categorías de las que realmente hay.
yo solamente necesito un crédito. No lo puedo escribir de dos formas distintas porque si no van a salir fragmentados los datos que son de ese grupo en particular. Les pasa lo mismo, por ejemplo, si ustedes hacen una tabla dinámica en el Excel, también se les ve como que estuvieran en dos categorías distintas en vez de una sola. Entonces vamos a tener que arreglar esto. Vamos a tener que elegir si las dejamos con tilde o sin tilde, tanto para crédito como para débito. Y hay una categoría cero que, mismo caso del anterior, no nos va a servir. Y como son poquitos datos, los podemos eliminar, porque es insignificante en esta muestra de 24.900 no sé cuánto. Ya, y para cerrar, ciudad. Tenemos la moda que es Santiago y tenemos el resto de las ciudades. No les voy a preguntar nada porque sé que esto está bien, no tiene problemas. Región. Aquí sí les pregunto, ¿ven algo raro? Metropolitana con RM. Está RM, Metropolitana y 13. Para decir la misma región. Entonces, mismo problema que el anterior, hay que elegir cuál dejamos. Probablemente Metropolitana, vamos a pasar RM y 13 a Metropolitana para que queden una sola. Y me parece que no había más. No había más. Y por último, el mes. ¿Hay algo raro en el mes? El mes 12, 11, 1, meses con número y meses con letra. Claro, tenemos acá los meses. De todas formas, hay que corroborar que realmente sea lo que uno piensa. Igual, si ustedes revisan, por ejemplo, el orden, se van a dar cuenta que efectivamente el 1 está entre medio de enero, el 10 está entre medio de octubre, entonces efectivamente es eso, de que alguien guardó con números los meses en vez de con nombres. Y eso ustedes lo pueden también arreglar, ¿ya? Chicos, ya estamos en la hora y me tengo que apurar para alcanzar a ir a la otra clase. Pero por lo menos ya terminamos esta primera parte, que es del análisis exploratorio, el punto 2. Ya la próxima clase vamos a retomar desde aquí y vamos a hacer el preprocesamiento propiamente tal. Traten ustedes de avanzar igual por su parte, traten de hacer los grupos luego para que no se atrasen. No sé si les queda alguna duda antes de retirarnos. No, profe, por aquí todo claro. No por mi parte. Sí, muchas gracias, profe, todo claro. Ya, chiquillos. Le respondo aquí a Jonathan. Si no hizo la primera guía, ¿se puede extender el plazo? Mándeme un mensajito ahí para ver si le puedo dar hasta mañana. De todas formas, igual va a haber un pequeño descuento, pero sí se puede. Ya, mándeme el mensajito para ahí hacerle la extensión. Ya, chiquillos, que estén bien entonces, cuídense, que tengan buenas noches, un Chao, abrazo, Chao, chao. profe, chao, gracias. chao, No, profe. Gracias, profesora, que estén bien. cuídense, chao, chao.